Desde niña, mi vida estuvo marcada por una sombra que jamás busqué, la infertilidad, un secreto que mi padre descubrió demasiado pronto y que, en sus ojos fríos, me convirtió en una carga indeseada. Mientras otras muchachas soñaban con vestidos blancos y promesas de amor, yo cargaba con el peso de no poder ofrecer lo que mi familia consideraba lo más valioso, herederos. Y en ese silencio, mi destino fue sellado con la frialdad de un acuerdo, como si yo no fuera más que una moneda de cambio. Fue así como mi padre me entregó a un hombre cuya fama se teñía de crueldad, un ser temido incluso por quienes lo servían. Me dijeron que debía obedecer, que ese matrimonio era la única forma de no traer deshonra a nuestra casa. El día que crucé el umbral de su hogar, mi corazón temblaba como un pájaro enjaulado, esperando el golpe final. Yo estaba convencida de que había entrado en mi propia prisión, sin imaginar que allí, donde esperé encontrar dolor, descubriría un amor tan profundo que cambiaría mi vida para siempre. El día que mi padre me entregó, el aire olía a despedida y traición. No hubo lágrimas en sus ojos, solo la fría satisfacción de quien se deshace de un peso que nunca quiso cargar. Me sentí como un objeto envuelto en silencio, una transacción disfrazada de matrimonio. Mientras el carruaje avanzaba hacia la casa del hombre que todos llamaban cruel, mi mente repasaba los pocos momentos de ternura que había conocido, como si fueran destellos que se extinguían lentamente. El camino parecía interminable, y cada ruido de las ruedas sobre las piedras era un recordatorio de que mi destino estaba sellado. Nadie me preguntó si quería, nadie escuchó mi voz. Era una hija sin valor, marcada por una infertilidad que en mi familia se convirtió en sentencia. Yo no llevaba un vestido de novia, llevaba cadenas invisibles, y con cada latido de mi corazón creía estar más cerca del abismo. En mi pecho no había esperanza, solo un vacío que me devoraba entera. La primera vez que lo vi, su mirada me atravesó como una daga. No era el rostro de un hombre bondadoso, sino de alguien acostumbrado a que todos temieran su presencia. Sus pasos firmes resonaban en el suelo, como si cada movimiento fuera un recordatorio de su poder. Me sentí diminuta frente a él, como una sombra perdida en la vastedad de su mundo. Sus labios apenas se movieron para decir mi nombre, y en ese instante juré que mi vida se convertiría en tormento. Las sirvientas lo observaban con respeto y miedo, como si bastara una palabra suya para destruir todo a su alrededor. Yo esperaba golpes, gritos, humillaciones. Me preparé para lo peor, convencida de que mi sufrimiento apenas comenzaba. Sin embargo, entre la dureza de sus gestos había algo oculto, una chispa que aún no comprendía. No era ternura, pero tampoco era desprecio absoluto. Era un misterio que me envolvía. Los primeros días en su casa fueron un infierno de incertidumbre. No me golpeaba, no me gritaba, pero su silencio era más cruel que cualquier herida. Cada cena era un interrogatorio disfrazado de quietud, donde su mirada fija parecía desnudar mi alma. Yo no sabía si hablar o callar, si sonreír o permanecer seria. Mis manos temblaban al sostener la copa, y el simple roce de sus dedos al servirme vino me estremecía como un trueno. En las noches, dormía en una habitación apartada, preguntándome cuándo decidiría consumar ese matrimonio que nunca elegí, pero pasaban los días, y él no se acercaba. Su distancia me confundía, como si esperara que yo misma entendiera algo que todavía me negaba a ver. Yo creía que ese juego de sombras terminaría en crueldad, en el momento en que bajara la máscara y mostrara al monstruo que todos temían. Fue una noche de tormenta cuando su verdadera naturaleza empezó a revelarse. El cielo rugía, y la lluvia golpeaba los ventanales como si quisiera derribar las paredes. Yo me refugié en un rincón de mi cuarto, abrazando mis rodillas, temblando de miedo por ruidos que se mezclaban con mi propia soledad. Entonces, la puerta se abrió y él apareció. No había dureza en su rostro, sino una calma inesperada. Se acercó lentamente, se quitó el abrigo mojado y sin pronunciar palabra, me cubrió con él. Ese gesto sencillo quebró algo dentro de mí. Esperaba gritos, recibí protección, esperaba violencia, encontré silencio cálido. Esa contradicción me perseguiría durante mucho tiempo, porque desde ese instante comencé a preguntarme si de verdad era el monstruo que todos describían, o si había algo más escondido en su corazón. Los días siguientes fueron distintos. No cambiaron por completo, pero había pequeños detalles que me mostraban otra cara de aquel hombre. Me dejaba flores en la mesa sin admitir que eran suyas. Me enviaba libros a mi habitación, siempre sin firma, pero con marcas en páginas donde había frases sobre la esperanza y la fortaleza. No era un amor declarado. Era un lenguaje oculto en gestos silenciosos. Yo aún tenía miedo, pero mi corazón empezaba a latir de manera diferente. A veces lo sorprendía observándome de lejos, como si quisiera asegurarse de que estaba bien, pero sin atreverse a acercarse demasiado. Era un juego extraño de distancia y cuidado, una prisión que comenzaba a abrirse en rendijas de luz. Y en esas rendijas, mi soledad empezaba a resquebrajarse. No pasó mucho tiempo antes de que la gente comenzara a notar el cambio.
Los sirvientes murmuraban, sorprendidos de verme caminar libremente por la casa, de ver que mis manos no llevaban moretones ni mis ojos lágrimas. Algunos decían que yo era bruja, que lo había hechizado. Otros pensaban que él jugaba conmigo antes de mostrar su crueldad real. Pero yo, aunque aún dudaba, empezaba a sentir que algo profundo lo transformaba. Una noche, escuché su voz en la biblioteca. Hablaba con un amigo antiguo. Decía que la vida le había arrebatado tantas cosas que había olvidado cómo era cuidar de alguien. Decía que yo, con mi fragilidad y mi fuerza escondida, le recordaba lo que era la humanidad. Al escuchar esas palabras, lágrimas cayeron de mis ojos. Era la primera vez que lo oía desnudar su alma. A pesar de todo, el miedo nunca desaparecía del todo. Había días en los que su rostro volvía a endurecerse, en los que se encerraba en su mundo de sombras. En esos momentos, el recuerdo de su fama regresaba como un eco aterrador. Yo me preguntaba si estaba destinada a amar a un hombre que podía destruirme en cualquier instante, pero entonces llegaban los contrastes. Una caricia breve en mi mano, un gesto de protección cuando alguien me miraba con desprecio, una mirada silenciosa que parecía gritar lo que sus labios nunca se atrevían a pronunciar. Vivía entre dos mundos, el miedo a su crueldad y la certeza de una ternura escondida. Y en esa contradicción nació el primer hilo de lo que pronto sería amor. La primera vez que sonrió frente a mí, todo cambió. No fue una sonrisa amplia ni evidente, fue apenas un destello en la comisura de sus labios. Pero para mí fue como si el mundo se abriera en mil colores. Sentí que aquella muralla que lo rodeaba empezaba a derrumbarse, y en ese derrumbe yo encontraba refugio. Esa noche hablamos por primera vez sin miedo. Me preguntó sobre mis sueños, sobre lo que había querido ser de niña antes de que mi infertilidad me robara la voz. Yo hablé y él escuchó. Escuchó de verdad, como nadie lo había hecho jamás. Y en sus ojos no vi lástima, sino respeto. Fue entonces cuando comprendí que mi vida no estaba condenada a la soledad, que aún podía ser vista como mujer, más allá de la ausencia de hijos. Con el tiempo, el amor empezó a crecer en silencio. No hubo declaraciones dramáticas ni promesas eternas, pero cada gesto se convirtió en un lenguaje secreto entre nosotros. Compartíamos miradas en la mesa, caminábamos juntos en los jardines al atardecer, y en esas caminatas él me hablaba de su infancia, de las cicatrices que lo habían hecho duro. Descubrí que detrás del hombre temido había un niño roto, uno que había aprendido a sobrevivir siendo cruel porque nadie le mostró otra forma. Y en su fragilidad, yo encontré un espejo. Ambos éramos marcados por el rechazo, yo por mi infertilidad, él por la soledad. Juntos empezamos a construir un espacio donde el dolor no nos definía, sino que se transformaba en algo nuevo. La transformación fue lenta, pero inevitable. La casa que antes parecía una prisión se convirtió en un refugio. El hombre cruel, en el esposo que me enseñó lo que era ser amada sin condiciones. No me pidió hijos, no me reprochó mi incapacidad, me tomó como era, entera y rota al mismo tiempo. Y yo, que había llegado con miedo y resignación, empecé a descubrir que la vida me regalaba una segunda oportunidad. No era un cuento de hadas, era una historia tejida con lágrimas y silencios, con miedos y valentía. Pero en esa mezcla imperfecta nació un amor que jamás imaginé, un amor que me demostró que, incluso en las manos de aquel al que temí, podía florecer la ternura más inesperada. El amor que lentamente había florecido en medio de la oscuridad se puso a prueba de la forma más brutal. Un día, mi padre regresó a mi vida, no con palabras de arrepentimiento, sino con exigencias despiadadas. Había escuchado rumores de que yo vivía mejor de lo que él esperaba, y su codicia se encendió como fuego en un campo seco. Llegó a la casa de mi esposo con la soberbia de quien cree que aún tiene poder sobre mí, exigiendo riquezas a cambio de su silencio. Decía que si no recibía lo que pedía, difundiría mentiras sobre mi matrimonio, acusando a mi esposo de abusos que nunca habían existido. Mi corazón tembló, no por sus amenazas, sino por el dolor de ver que el hombre que me dio la vida seguía tratándome como mercancía, incapaz de reconocer que yo había encontrado un refugio verdadero. Mi esposo escuchó en silencio aquellas palabras envenenadas. Su rostro endurecido me recordó al hombre cruel que había temido en un principio, pero ahora lo conocía lo suficiente como para leer lo que había detrás. Era ira, sí, pero no contra mí, sino contra la injusticia de ver cómo alguien se atrevía a pisotearme otra vez. Me tomó de la mano frente a mi padre, un gesto simple pero poderoso, como una declaración pública de que yo no volvería a estar sola. En ese instante, el monstruo temido por todos se levantó no para destruirme, sino para protegerme. Mis lágrimas cayeron, no de miedo, sino de una emoción indescriptible. Por primera vez sentí que alguien estaba dispuesto a luchar por mí, aunque el precio fuera enfrentarse al mismo hombre que me había traído al mundo. La discusión se convirtió en un torbellino. Mi padre gritaba, exigiendo, lanzando insultos hacia mi infertilidad, como si fuese la raíz de toda desgracia. Cada palabra suya era un cuchillo que intentaba clavarse en mi alma.
Pero antes de que yo pudiera sucumbir al dolor, mi esposo respondió con una firmeza que me estremeció. Ella no es un objeto, no es una moneda de cambio, es mi esposa, y conmigo nunca más conocerá la humillación. Sus palabras resonaron en la sala como un trueno. Los sirvientes se miraron entre sí, sorprendidos de escuchar esa defensa apasionada. Yo me cubrí la boca con la mano, ahogando un sollozo. Ese hombre, que alguna vez había creído cruel e incapaz de amar, se había convertido en mi voz, en mi escudo. Pero mi padre no se detuvo. Con los ojos encendidos por la ira, juró que me arrancaría de esa casa, aunque tuviera que hacerlo por la fuerza. Avanzó hacia mí, y en ese instante sentí que mis pesadillas de infancia regresaban con toda su crudeza. Mis piernas temblaban. Mi cuerpo entero quería retroceder. Pero mi esposo se interpuso entre nosotros. Su presencia era como una muralla imposible de atravesar. «Atrévete a tocarla, y conocerás lo que de verdad significa mi crueldad», dijo con una voz tan fría que hizo enmudecer a todos en la sala. Era la amenaza de un hombre capaz de todo, pero esta vez no dirigida hacia mí, sino hacia quien pretendía lastimarme. Y en ese contraste brutal comprendí que su fama de cruel se transformaba en un arma de protección cuando se trataba de mí. La tensión alcanzó un punto insoportable. Mi padre, incapaz de aceptar la derrota, levantó la mano como si quisiera golpearme, olvidando que ya no tenía autoridad sobre mí. En ese instante, mi esposo la detuvo en el aire con una fuerza que hizo crujir el silencio. Sus ojos ardían con un fuego que nunca antes había visto. No era simple ira, era la furia de alguien que había jurado no permitir nunca más que me dañaran. Yo retrocedí un paso, con el corazón desbocado, temiendo que la violencia estallara en una tragedia. Pero lo que ocurrió fue distinto. En lugar de responder con brutalidad, lo obligó a soltarme y lo echó de la casa con una dignidad que me dejó sin aliento. Mi padre salió maldiciendo, derrotado no por la violencia, sino por la fuerza de un amor que nunca imaginó. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó fue ensordecedor. Mis manos temblaban, mis piernas apenas podían sostenerme. Todo mi cuerpo era un mar de emociones contradictorias: miedo, alivio, gratitud y un amor tan inmenso que me desbordaba. Él se giró hacia mí y por primera vez en mucho tiempo vi lágrimas contenidas en sus ojos. No eran lágrimas de debilidad, sino de rabia por lo que había presenciado, de impotencia por no haber podido cambiar mi pasado. Me abrazó con una fuerza casi desesperada, como si quisiera borrar cada cicatriz que mi padre había dejado en mi alma. Yo hundí mi rostro en su pecho, escuchando el latido de su corazón, y supe que allí estaba mi verdadero hogar. En ese abrazo, la realidad se reveló con toda su crudeza. El hombre cruel, temido por todos, era en realidad alguien que había aprendido a usar la dureza como armadura. Pero conmigo, dejaba caer esa máscara, permitiéndome ver al ser humano vulnerable que había debajo. Yo lloraba, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en mi vida, ya no era una mujer sola, no era una hija rechazada ni una esposa condenada. Era alguien amada con una intensidad tan feroz que podía desafiar incluso a mi propio padre. En sus brazos, sentí que mi infertilidad dejaba de ser una condena. No necesitaba ser madre para ser valiosa. No necesitaba dar hijos para merecer amor. Yo, simplemente siendo yo, era suficiente. La noticia del enfrentamiento se extendió rápidamente por el pueblo. Los rumores se multiplicaron. Algunos decían que mi esposo había enloquecido por amor, otros que yo lo había embrujado. Pero ninguno entendía la verdad. La verdad era que, en aquel momento de confrontación, ambos nos liberamos de nuestras cadenas. Yo dejé de cargar la culpa que nunca fue mía, y él dejó de esconder el amor detrás de una máscara de crueldad. Caminamos juntos entre las miradas curiosas y los susurros, sin importar lo que dijeran. Por primera vez, el miedo no nos gobernaba. Lo que habíamos enfrentado juntos nos había hecho indestructibles. Pero el clímax de nuestra historia no fue solo aquel enfrentamiento, sino lo que provocó en nuestro interior. Esa noche, mientras el fuego de la chimenea iluminaba la sala, me confesó que nunca había creído posible amar de esa manera. Dijo que yo había transformado su vida, que había derribado los muros que él mismo había levantado para protegerse. Y yo, con lágrimas resbalando por mis mejillas, le respondí que él me había enseñado que la infertilidad no me definía, que yo podía ser amada más allá de lo que mi cuerpo no podía dar. Nos miramos largamente, sin palabras, entendiendo que lo que habíamos encontrado era más fuerte que cualquier herida, más fuerte que cualquier rumor. El clímax de nuestro amor no fue un beso robado ni una promesa eterna, sino la certeza compartida de que ya nada podría separarnos. Habíamos desafiado al miedo, a la humillación y a la sombra de un padre cruel. Habíamos demostrado que incluso en los lugares más oscuros, el amor podía nacer con una fuerza inquebrantable. Yo, que había sido entregada como un objeto, ahora era vista como la mujer que despertó la humanidad en un hombre temido. Él, que había sido cruel para sobrevivir, ahora era el esposo que me defendió con el alma.
Y en esa unión comprendimos que nuestra mayor victoria no fue vencer a otros, sino vencer nuestras propias cadenas. Después de aquella confrontación, mi vida nunca volvió a ser la misma. Durante años había vivido bajo la sombra de una condena que no me pertenecía, creyendo que mi infertilidad me convertía en menos mujer, en menos digna de amor. Pero esa noche, al ver a mi esposo desafiar a mi padre con tanta fuerza, comprendí que lo que me definía no era la capacidad de dar hijos, sino la de dar amor. Empecé a mirarme de otra forma, a reconocer en el espejo a alguien que había sobrevivido a la traición, al abandono y al desprecio, y que aún así tenía la valentía de abrir el corazón. La transformación no fue repentina, pero sí poderosa. Yo, la hija rechazada, la esposa entregada como moneda de cambio, me descubrí como una mujer libre. Mi esposo también cambió. La fama de crueldad que lo había acompañado toda la vida empezó a desmoronarse entre quienes lo conocían de cerca. Los sirvientes dejaron de verlo como un verdugo y comenzaron a reconocerlo como un hombre capaz de proteger, de cuidar y de amar. Ya no se hablaba solo de su dureza, sino también de los gestos inesperados de ternura que tenía conmigo. Aquella armadura que había forjado a base de heridas empezó a agrietarse, y en esas grietas brillaba la humanidad que tanto había ocultado. Yo fui testigo de su transformación, de cómo el monstruo temido se convertía poco a poco en un hombre completo, no perfecto, pero sí verdadero. Y en esa transformación mutua nació nuestra fortaleza como pareja. El pueblo entero observaba en silencio, dividido entre la incredulidad y la curiosidad. Algunos aún se aferraban a la idea de que yo lo había embrujado, porque no podían aceptar que un hombre con su fama pudiera amar de esa manera. Otros, en cambio, empezaron a mirarnos con esperanza, como si nuestra historia fuera un recordatorio de que nadie está condenado para siempre a la oscuridad. Yo misma me sorprendía de la manera en que la gente, que antes me miraba con lástima por mi infertilidad, ahora me observaba con respeto. Era como si al desafiar mi destino también hubiera desafiado las cadenas invisibles que la sociedad había colocado sobre mí. La transformación también ocurrió en el silencio de nuestra intimidad. Ya no compartíamos solo gestos ocultos, sino conversaciones profundas que se extendían hasta el amanecer. Me habló de las cicatrices de su infancia, de cómo la soledad lo había endurecido, de cómo cada traición lo había empujado a esconderse tras la crueldad. Yo le conté mis miedos más profundos, la vergüenza de no poder dar hijos, el dolor de haber sido rechazada por mi propio padre, y en ese intercambio descubrimos algo más poderoso que cualquier promesa, la vulnerabilidad compartida. En ese espacio seguro nacía la verdadera intimidad, la certeza de que ambos podíamos mostrarnos sin máscaras. Con el tiempo, las heridas comenzaron a sanar. La casa, antes fría y llena de silencios, se llenó de risas, de pasos compartidos, de complicidad. No había hijos corriendo por los pasillos, pero había amor suficiente para llenar cada rincón. Juntos adoptamos nuevas formas de familia, recogíamos animales abandonados, ayudábamos a niños huérfanos del pueblo, y poco a poco nuestra vida se fue transformando en un refugio no solo para nosotros, sino también para otros. Descubrimos que la infertilidad no era un final, sino el comienzo de una forma distinta de amar. Y en esa elección encontramos una plenitud que nunca imaginamos. La relación con mi padre nunca volvió a ser la misma, pero tampoco fue igual conmigo. Después de aquella derrota, su poder sobre mí se desmoronó. Intentó acercarse con palabras falsas, pero yo ya no era la misma. Ya no temblaba ante su voz. Ya no bajaba la cabeza ante sus reproches. Lo miraba con la firmeza de quien sabe que no debe nada. Y aunque nunca me pidió perdón, yo aprendí a soltar el peso de su rechazo. Comprendí que mi valor no dependía de su reconocimiento, ni de su aprobación. Esa libertad fue una de las transformaciones más poderosas de mi vida, la certeza de que yo no pertenecía a quien me dio la vida, sino a mí misma. Mi esposo fue mi mayor cómplice en este proceso. Cada día me recordaba, con palabras o con gestos, que yo era suficiente tal como era, que no necesitaba cambiar, ni cumplir con expectativas imposibles para ser digna de amor. Esa validación constante fue sanando mi autoestima, borrando poco a poco las cicatrices de los desprecios pasados. Aprendí a sonreír sin miedo, a hablar sin temor a ser juzgada, a caminar erguida como alguien que finalmente reconocía su propio valor. Y en ese proceso también lo vi a él transformarse, dejando atrás el rostro implacable para mostrarme cada vez más su ternura. Nuestra historia, que había comenzado como una condena, se convirtió en un ejemplo inesperado para otros. Mujeres que habían sido rechazadas por no cumplir con los moldes de la sociedad empezaron a acercarse a mí, buscando consejo, buscando esperanza. Yo, que alguna vez me creí sin voz, me descubrí inspirando a otras con mi experiencia.
Les decía que no eran menos por no cumplir expectativas, que el valor de una mujer no se mide por su capacidad de dar hijos, sino por la fuerza con la que enfrenta su destino. Y en cada una de esas conversaciones, yo misma me reafirmaba en mi transformación, recordando que había encontrado un propósito en mi dolor. Con los años, nuestra unión se volvió indestructible. Ya no había dudas, ni sombras, ni miedo. Aprendimos a reír juntos, a llorar juntos, a construir una vida que no se parecía a la que la sociedad esperaba, pero que era profundamente nuestra. Cada día era un recordatorio de lo que habíamos superado, la traición, el rechazo, la soledad. Y cada amanecer juntos era la prueba viva de que incluso en las historias más oscuras puede nacer la luz. Lo que comenzó como una unión impuesta se había convertido en la elección más importante de nuestras vidas. La transformación final no fue solo nuestra, sino de la historia misma. Lo que había empezado como un relato de dolor y crueldad terminó convirtiéndose en una declaración de amor y libertad. Yo, la mujer entregada por infertilidad, había encontrado un amor más grande de lo que jamás imaginé, y él, el hombre cruel, había descubierto que en su corazón cabía la ternura más profunda. Juntos habíamos roto cadenas invisibles, desafiado expectativas y construido una vida basada en la verdad, no en las apariencias. Y en esa verdad encontramos nuestra mayor victoria: ser libres, ser amados y ser finalmente nosotros mismos. Hoy, al mirar atrás, entiendo que mi vida no fue un castigo, sino un camino hacia la verdad. Mi padre creyó que me condenaba entregándome a un hombre cruel, pero sin saberlo me estaba llevando hacia el único lugar donde descubriría lo que significa ser amada de verdad. No necesito hijos para ser completa. No necesito cumplir con los moldes que otros me impusieron. Soy suficiente como soy, con mis heridas y mis cicatrices, con mi fuerza y mis fragilidades. Y al lado de aquel hombre que aprendió a dejar atrás su crueldad para mostrar su humanidad, encontré el amor más inesperado, el que florece en las grietas y sobrevive incluso en la oscuridad. Nuestra historia no es perfecta porque no nació del cuento de hadas, sino del dolor y de la lucha. Pero quizá por eso es tan real, porque demuestra que el amor verdadero no siempre llega de la manera que soñamos, sino de la forma en que más lo necesitamos. Él me enseñó que no soy menos por lo que no puedo dar, y yo le mostré que no estaba condenado a vivir tras una máscara de crueldad. Juntos descubrimos que el amor no se mide en apariencias, sino en actos, en valentía, en la decisión diaria de elegirnos una y otra vez. Y a ti, que escuchas mi historia, quiero dejarte una reflexión. Nunca permitas que tu valor sea definido por otros, ni por tu pasado, ni por tus heridas. No eres menos por lo que te falta, eres más por lo que resistes, por lo que entregas, por lo que construyes con lo que tienes. El amor verdadero existe, incluso en los lugares más inesperados, incluso cuando todo parece perdido. Y si mi historia logró tocar tu corazón, recuerda que siempre hay esperanza, que siempre hay una nueva forma de amar y de ser amado.